Sí pueden ver, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces podemos empezar. Quisiera que esto sea como una conversación. Nada. Cualquier duda que tengan, levantan la mano o simplemente lo dicen. Creo que puedo escucharlos a todos. Y yo voy a intentar poder responder sus preguntas. Y si de alguna manera no puedo responderlo o tengo alguna duda, es cuestión de que me dejen su correo y le envío la solución. ¿Está bien? Perfecto, ingeniero. Ya, perfecto. Como le digo, esto va a ser una conversación. Me agradaría que vayamos conversando. Si tienen alguna duda en el instante, nada más. ¿Está bien? Está bien, ingeniero. Ok. Entonces, el siguiente slide que tengo es a quién pertenece Datamind. Datamind pertenece a una corporación bastante grande que se llama Constellation Software. Esta empresa tiene 250 oficinas en el mundo, 9.500 empleados, ¿no? 125.000 clientes, estamos en 100 países. Datamind está en el rubro de la minería y recursos naturales. De esta manera lo que quiero mostrar es que Datamind es una empresa bastante grande y también que está respaldada por una empresa que se dedica exclusivamente a la comercialización y desarrollo de software para diferentes áreas de la industria, ¿no? No solamente la minería, sino también petróleo y gas, herramientas aeroespaciales, manufactura, servicios financieros, ¿no? Retailer dealership. ¿Ok? Algo que también quisiera comentarles sobre Datamind es que estamos presentes en los 5 continentes. Tenemos oficinas en América del Norte, América del Sur, estamos en África, Australia, Asia, Europa. ¿Ok? Entonces, nuestras soluciones se venden en todo el mundo y continuamente se van retroalimentando de acuerdo a las experiencias de diferentes operaciones. Es decir, se pueden ajustar, se pueden ir ajustando y se van actualizando en el tiempo. ¿Ok? Estamos en 2.000 operaciones y proyectos, 26 oficinas en el mundo, 1.400 clientes en 100 países. Como les comenté, voy a hablar sobre las herramientas para OpenPit. Tenemos realmente herramientas para planificación estratégica, diseño de mina, planificación corto y mediano plazo, perforación y voladura, control de mineral, Short Interval Control, que es el control de operaciones, herramientas exclusivas para topografía, y tenemos herramientas para poder optimizar el blendeo. ¿Ok? El día de hoy, todas estas herramientas solamente son para OpenPit. Lo mismo existe para Underground y también tienen un grupo de soluciones que son para geología y para base de datos y de exploración. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy voy a hablar de una de nuestras soluciones para planificación estratégica. Esta es llamada el estudio MPV Scheduler. Tenemos dos soluciones. Una es el estudio MPV Scheduler que comercializa Datamind y también tenemos otra herramienta que se llama el MyMax, ¿no? Siguiente es el MPV Scheduler Strategic Mine Planning. Es una herramienta exclusiva para la planificación estratégica. ¿Ok? ¿Qué es lo que queremos siempre? O sea, ¿cuál es el objetivo de la planificación estratégica? ¿No? Es optimizar el plan de minado. Y la herramienta que te permite realizar esto es el MPV Scheduler. ¿De qué manera? Por ejemplo, nosotros para poder optimizar un plan de minado necesitamos optimizar el límite final y la secuencia de minado. No necesariamente tenemos que seleccionar el límite económico. Tenemos que buscar la manera de encontrar un límite que te permita generar rentabilidad, ¿no? En nuestro caso, bueno, en el caso de los proyectos que realiza Datamind, porque también los realiza consultoría, lo que hacemos es nuestro método para poder seleccionar nuestro límite óptimo, ¿no? Y a partir de ese límite óptimo, generar nuestras fases de minado. ¿Está bien? Siguiente es optimizar la ley de corte. Buscar optimizar la ley de corte del material que va al proceso para poder generar mayor rentabilidad. Todos sabemos que la minería, como muchos rubros, muchas industrias, es un negocio, ¿no? Y lo que estamos buscando es generar mayor rentabilidad con la inversión que hagamos. Entonces, buscar el equilibrio entre la inversión y la rentabilidad. Y como todos sabemos, mientras recuperes pronto la inversión,
disminuyes riesgo, disminuyes mucha inversión, tienes la capacidad de poder generar mayor flujo de efectivo pronto y cumplir con tus compromisos. ¿Está bien? Siguiente es optimizar la capacidad de planta y tamaño de mina. También, una de nuestras grandes preguntas es cómo optimizar la capacidad de planta, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de planta óptima de acuerdo a al yacimiento que tenemos? ¿Cuál es el tamaño de mina que debería tener? Es una pregunta clásica. Y a través del uso del NPV Scaler tú puedes responder esta pregunta. Puedes seleccionar una capacidad de planta con un tamaño de mina que te optimice el valor del proyecto, ¿no? El valor de la mina en operación también. No necesariamente que la mina ya esté en operación significa que no lo puedas hacer, ¿no? Tú puedes optimizar las fases de minado, puedes optimizar los límites, la secuencia de minado. Solamente con secuencia tú ya podrías generar mucho más valor. Entre secuencias se nota claramente cada vez que haces tu análisis cuál es la que te genera mayor dinero, ¿no? Mayor rentabilidad. ¿Hasta acá alguna pregunta? Quisiera que si alguno tiene alguna consulta lo haga o levante la mano. Estoy usando por gracias el GoToMeeting. Lo haga para que esto no sea solamente un monólogo, no sea como una conversación. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo siguiente es optimizar la necesidad de infraestructura. Por ejemplo, si vamos a construir algo, deberíamos buscar que se mantenga en el tiempo, que pague la inversión. No necesariamente colocamos algo y a los 2 años lo vamos a sacar, ¿no? La idea es que tu plan de minado esté relacionado a la infraestructura que lo rodea, ¿no? Bueno, en mi experiencia he visto que la idea es poder tener nuestra infraestructura, por ejemplo, no sé, los truck shop, los talleres de mantenimiento, líneas de alta tensión que no son fáciles de mover. Puedes estar 2 años, 3 años moviendo líneas de alta tensión, tuberías también. Hay las tuberías que pasan cerca de la mina. También los drenajes. Bueno, el drenaje todavía se puede mover, ¿eh? Realmente las tuberías de agua. En mi experiencia he visto tuberías de agua hasta de acero inoxidable que hemos tenido que mover, ¿no? Porque ya lo requería el minado. Entonces, lo que hace esta herramienta es que tú realices el plan de minado tomando en cuenta también la limitante de la infraestructura, buscando generar mayor valor, generar que pague su inversión. ¿Está bien? No hacerlo de tal manera en que tú inviertas y ya el próximo año lo estás sacando. Que en ocasiones sucede, ¿eh? En ocasiones sucede. Si no tienes una buena planificación, vas a invertir y ni siquiera ha pagado la inversión y ya vas a tener que sacarlo, ¿no? ¿Está bien? Lo siguiente es optimizar la necesidad de equipos. Algo que te permite la herramienta es poder calcular la cantidad de flota de equipos de acarreo. ¿Está bien? Te permite que realices una planificación tomando en cuenta la cantidad de horas de camión que necesitas para mover los materiales. ¿Está bien? Esta herramienta te permite calcular horas de equipos. Y las horas de equipos, a través de algunos otros factores, tú podrías calcular la cantidad de camiones. ¿Ok? Te permite usar 2 tipos de camiones, hasta 2 tipos, ¿no? En general yo he utilizado uno, pero puedes utilizar 2 equipos. Uno que sea exclusivamente para mineral y otro para desmonte. ¿Ok? Hasta 2 tipos de equipos puedes utilizar. Optimización de operaciones también. Buscar la manera en la cual nuestra planificación no sea una limitante para la operación. Como, por ejemplo, minar una fase por encima de otra. Entonces, se hace, pero es bastante peligroso en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, realmente las condiciones varían de acuerdo a cada mina. Pero buscar que el plan estratégico esté amarrado al plan operativo. Esto también te permite porque puedes generar diferentes escenarios y evaluar si realmente es correcto o es posible amarrado con la operación.
¿Ok? Algo que también es muy sabido es que por más que hagas el mejor plan del mundo, no hayas generado la mayor rentabilidad, cuando lo presentes al personal de operaciones, que es el que más conoce del tema de la operación, si se va a poder realizar, ellos te pueden indicar que no se va a hacer, ¿no? Que no es posible, que vas a tener problemas, que es peligroso, que estás yendo en contra de la seguridad. Entonces, por esa parte también debería ser amarrado, tiene que ser amarrado de todas maneras, ¿ok? Y que sea posible. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Cuáles son nuestros objetivos y por qué te permite realizar el planeamiento estratégico? Como te digo, planeamiento estratégico de minado es optimización de nuestro plan de minado, de los recursos económicos, ¿no? Del recurso mineral, bien, ¿no? ¿Bien? Sí. El NPV Scheduler, ¿qué es el NPV Scheduler? ¿No? Es la más completa herramienta para planificación estratégica y de largo plazo para minas superficiales que existen actualmente en el mercado. ¿Por qué digo esto? Algo que quiero que quede claro es que la herramienta te permite trabajar desde el modelo de recursos hasta un plan de producción, optimizando la ley de corte del material que va al proceso. ¿Está bien? Tú puedes indicar hasta en ocasiones que mineral que es económico podría ir a la desmontera porque no te genera rentabilidad o existe otro material que te puede generar mayor beneficio. ¿Está bien? Esta herramienta te permite llegar hasta a la parte de la generación de un plan de producción. ¿Ok? Sí, sí. Por ejemplo, acá muestro que, tal como ven acá, trabaja desde la optimización del bit final, generación de fases con parámetros operativos, ¿no? Optimizar la capacidad de mina planta, optimizar la ley de corte, secuencias, hace modificaciones en las secuencias de minado, buscas que la generación de pushbacks te genere una secuencia, o sea, que sea respaldada con la secuencia de minado, ¿no? No es tanto que la generación de pushback va amarrado a la secuencia de extracción. ¿Está bien? Luego tenemos el cálculo de la flota de acarreo, gestión de stockpiles también. Tienes la capacidad de poder insertar Fernando, stockpiles. Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo disculpa estás? la consulta. O sea, Manny de Pucamarca. ¿Cómo Una estás? ¿Cómo consulta, estás? Fernando. ¿Qué significa pushbacks? Allá, los pushback o yo le Sí, llamo pushback a algo, la generación de la forma de minado, la siguiente expansión, pero de una forma operativa, de un tamaño operativo. Sería el equivalente a las fases, ¿eh? Sino que en la manera en que yo lo expreso es, para mí pushback es cuando todavía no está operativizado. ¿Ok? Tiene una forma operativa, tiene un tamaño en el cual podrías ingresar con anchos de minado, pero todavía no he diseñado las rampas, no he diseñado los accesos. Ah, ya. Entonces, para mí yo lo llamo de esa manera. Está bien, y siempre también he tenido algunas consultas al respecto. En la presentación voy a trabajarlo de esa manera. Pushback, voy a llamar a las expansiones que tenemos, pero que sean operativas. Está bien, no son los pitch shells, no. Es un pushback, es prácticamente la forma de la fase, solamente que no has llegado a llevarla a una herramienta de diseño. Está bien, todavía le falta colocar las rampas, los accesos, entre otros. ¿Está bien? Y falta Fernando, que una consulta. sí. Disculpa, aquí no es Rengifa, acá de Lima. Una consulta. Quería saber si se está tomando en cuenta el balance de finos para in and out en el tema del schedule. Balance de finos, ¿te refieres a que calcules los finos en el plan? Claro, si se O, está, o sea, para hacer las fases, se está tomando en cuenta eso y si de ser así, si es posible verlo en alguna herramienta de Datamine, ¿no? sí, esta herramienta te permite, cada vez que tú realices algún plan, o sea, un set de pushbacks, tú puedes generar un plan de extracción y visualizar cuál es el tonelaje de finos que genera cada uno de los periodos que estás determinando. Porque va amarrado la generación de pushback con el plan. Y el plan
tú le estableces una cantidad de material, de mineral con el cual vas a alimentar a la planta. ¿Ok? Ok, Entonces, ok. tú puedes decirle cuánto mineral vas a llevar a la planta y por cada uno de esos periodos vas a lograr, te va a dar una cantidad de finos. Sí, o sea, Perfecto. sí te da. Sí te da. Y tú puedes, algo que es muy interesante de la herramienta es que tú puedes colocarle también la cantidad de finos dentro de, o sea, tú puedes decirle cuando genera las fases, la herramienta te va a sugerir, ¿ok? Un tamaño. Un tamaño, el tamaño que te genere el mayor valor. Pero todos sabemos que en ocasiones no necesariamente eso es lo que tú necesitas. A veces la operación te exige que tengas un poco más de mineral para que cubras en el tiempo, no te quedes, no dejes muy poco mineral descubierto para el siguiente periodo. Entonces, la herramienta del generador de pushback te permite tomar como limitante las toneladas totales de materiales, las toneladas totales de mineral, las toneladas totales de cobre recuperado, oro recuperado, o sea, los finos que vas a producir ya pasando después del proceso después del procesamiento, ¿no? Después de que llegues a un pad de lixiviación o una planta de procesamiento. ¿Ok? Gracias. Ahorita lo voy a seguir, ahorita voy a tener mostrando en los siguientes slides. ¿Está bien? Entonces tú puedes colocar la gestión de stockpiles. Tú le puedes decir a partir de qué periodo quiero que consuma los stockpiles. A partir de qué periodo quiero que almacene. Yo puedo indicarle que tengo stockpiles con los cuales yo quiero que ingrese y que salga. O puedo tener stockpiles en los cuales solamente quiero extraer ya para acabarlos. Tú puedes decirle que el stockpile quede vacío hasta determinado periodo. ¿Está bien? Entonces te genera un plan de producción y también puedes hacer análisis de sensibilidad, ¿no? Algo que te permite hacer la herramienta es hacer un análisis de sensibilidad también modificando el precio del producto, ¿no? Del metal que vas a producir. Ahorita lo voy a mostrar. ¿Hasta acá alguna consulta? Ok, continuamos. Entonces, ¿cuál es el flujo de trabajo? En este slide lo que trato de mostrar de manera simplificada, ¿qué es lo que puedes realizar con la herramienta? ¿Está bien? Por ejemplo, tú empiezas con el modelo de bloques, el modelo de bloques de recursos. Ahí ya tienes descrito el tipo el producto, puede ser cobre, oro, plata, ¿no? En los polimetálicos, por ejemplo, puedes haber colocado ya el NCR también en ocasiones, ¿no? Le colocas también el tipo de roca, o quizás tienes ahí las recuperaciones, también le colocas los límites también, el top percent, ¿no? Le colocas cuánto es la limitante o qué porcentaje de la topografía pasa por el bloque. Entonces, lo que haces es insertar tu modelo de recursos. ¿Está bien? Lo siguiente que realizas es crear tu modelo económico. Ese modelo económico es creado a través de la inserción de los parámetros económicos, geológicos, como es el modelo de bloques de recursos, y los parámetros físicos también, ¿ok? Parámetros metalúrgicos, entre otros. Lo siguiente es, generamos pits anidados. ¿Está bien? Nosotros también hacemos ese proceso, es un análisis paramétrico, es modificación, la multiplicación de un parámetro la multiplicación de un parámetro, ya sea al profit, al beneficio, ya sea al precio del metal, o ya sea al costo. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces nosotros podemos hacer análisis paramétrico, ¿ya? No existe por esta parte limitante. Podemos multiplicar el precio o al profit, tal como ustedes conocen. También algo que es interesante y es único del NPV Scaler es la generación de pushback prácticos. ¿Me escuchan? ¿Sí?
¿Aló? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Perfecto. Algo que es muy interesante de la herramienta es que tú puedes generar pushback prácticos. ¿Aló? ¿Sí me escucha? Sí. Ah, perfecto. Continúo entonces. Entonces tú puedes generar pushbacks prácticos. Es decir, tú le puedes decir a la herramienta, cuánto es el ancho mínimo de operación que debe tener tu pushback, así como ves acá, ven en la imagen. Tú puedes indicarle desde acá que quieres ese ancho, que no vas a permitir que el pushback tenga un ancho menor. Porque en ocasiones sabemos que cuando hacemos el análisis pit by pit, no, podemos seleccionar los pitchers el grupo de pitchers que nos generan los mayores saltos de valor. Pero el tema está que cuando vamos a la parte del diseño, no son operativos, no tienen sentido en muchas ocasiones. Y tienes que estar partiéndolos y pasándolos a otro periodo. Entonces ahí nos damos cuenta que si tú modificas el material que vas a extraer en el pushback y lo pasas para un periodo, y lo más probable que para el periodo siguiente, entonces el flujo de caja va a ser descontado. Entonces no va a valer lo mismo. Entonces ese salto de valor que seleccionaste en un momento no va a ser correcto. ¿Está bien? Sí se entiende, ¿no? ¿Ok? Sí. Okay, entonces lo siguiente que te permite es obtener una secuencia optimizada. ¿Está bien? Tú, con el uso de los pushbacks, vas a poder generar un plan de extracción de mineral. Y a partir de ese plan de extracción, tú podrías colocarle diferentes procesos. Tú puedes colocarle que sea un proceso planta, puede ser lixiviación, puede ser planta 1, planta 2, lixiviación 1, lixiviación 2. Puedes indicarle acá las limitantes también, puedes colocarle ahí también la limitante de procesos tales como que pues, todos sabemos que en ocasiones tú puedes tener los camiones que van directamente a la chancadora, pero a veces tú vas a una chancadora para una faja, ¿no? Una faja transportadora, ese tiene una limitante también. Podemos colocarle limitantes de procesamiento de materiales por cada uno de los destinos. Tú le dices que va a sacar 100 y la herramienta te va a cortar en 100. Lo restante va a pasarlo a otro proceso. Tú puedes dejar algunos fijos y los otros son variables, ¿no? Los otros son un poco más, como dije hace un momento, variables que podrían aceptar más o menos materiales. Pero hay destinos en los cuales no puede ser así, ¿no? Es una cantidad fija. ¿Está bien? Sí. Entonces, acá Sí, quiero que quede claro. una consulta, Fernando, Juan Mancilla de Lima. Una consulta con respecto a las prácticas, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Respecto a lo que es practical pushback, o sea, la optimización, tú lo pones, o sea, ¿es un seteo que tú haces previo o tú también lo puedes hacer en el momento de ejecutarlo? O sea, ¿lo puedes hacer durante el proceso de optimización o lo puedes hacer de repente como separarlo en dos procesos, ¿no? Ese análisis. Ya. Tú lo haces en el mismo proceso de optimización. O sea, tú vas paso por paso. O sea, tú lo seteas y después lo revisas una vez que termina. Sí. Algo que es bueno es que tú en esta herramienta puedes ir parte por parte. Es como que vas generando el límite económico, tú ya sabes qué es el límite económico. Luego estableces un límite óptimo, de acuerdo a la rentabilidad que le voy a mostrar en un momento. También estableces el límite. Luego vas a los pits anidados, o sea, como ves ahí, ¿no? También puedes utilizarlos, o puedes utilizar los pits anidados de acuerdo al otro método. Yo sé que muchas personas conocen el método utilizando los pits anidados. ¿Está bien? Sí. Y seleccionando fases a través de pit by pit. Sí. Entonces, tú puedes tener esa es como un input, ¿ya? Usas esos pitches como un input y luego lo que utilizas es utilizar el practical pushback para que a través de la extracción la herramienta lo que hace es extraerte bloque por bloque cuáles son los bloques que te generan mayor valor. Así como en otras herramientas generan unas Bs, unas Vs, así como extrayendo la cáscara, como si fuera una cebolla, cáscara por cáscara por cáscara, y te dice cuánto es el máximo valor que podría generar el proyecto.
Nuestra herramienta lo que hace es no extraer como cáscaras, sino extraer bloque por bloque. ¿Cuál es el bloque que te genera mayor valor? ¿Está bien? Ahorita voy a mostrar un videito para que lo tenga más claro. Pero el tema está es que tú vas pasando por cada uno de estos procesos y vas teniendo como un producto. Y a partir de ese producto continúas a la siguiente fase, ¿no? Al siguiente proceso. Esta vez que serán los practical pushbacks y, bueno, la secuencia optimizada y lo que voy a explicarle en un momento. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Ok, perfecto. Mira, restricciones, ¿no? Restricciones, ¿qué restricciones podemos colocarle a esta herramienta? Porque todos sabemos que mientras más restricciones podamos colocarle, nuestro resultado va a ser más cercano a la realidad. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos insertar restricciones geológicas, económicas y de ingeniería. ¿Está bien? Tenemos restricciones geológicas como las leyes, podemos decirles, ¿sabes qué? Yo quiero que el mineral que vaya a la planta tenga que ser de esta ley para arriba. ¿Está bien? Tú puedes, la herramienta te va a permitir establecer una ley de corte económica. Y a partir de esa ley de corte económica te va a determinar cuál es el mineral y cuál es el desmonte. Eso está claro. ¿Ok? Pero tú también podrías establecer leyes de corte, indicándole que, ¿sabes qué? Yo no quiero que lo calcules, yo quiero decirte a partir de qué ley para mí es mineral, o a partir de qué ley puedo enviar a la planta. ¿Está bien? Los siguientes son los anchos de minado. También puedo insertar anchos de minado. Si no tiene ancho de minado, el pushback no tiene sentido, ¿no? El valor que me genere, por más que me diga que voy a generar 200 millones, si el ancho de minado no es el correcto, es un valor falso, no me va a dar ese valor, no me va a dar realmente no representa. ¿Está bien? Algo que también lo que te permite es que no te genera puntas, no es un cono perfecto. Tú le puedes indicar que ese cono no sea en punta en la base, sino sea una punta chata, una punta roma. ¿Ok? Como para que no estar minando lo que no lo vas a sacar. Y si lo sacas, bueno, bien, ¿no? Pero lo más probable es que no lo saques, ¿no? En ocasiones siempre se llena de agua, a veces no llegamos hasta esa zona, ¿no? Entonces, le estamos restando material que podría adicionarte valor, pero falso, ¿no? Que no va a suceder. ¿Ok? También podemos colocar costos de minado y procesamiento. Costos de capital, podemos indicarle a la herramienta que vas a invertir en una pala, vas a invertir en un taller de mantenimiento. En ocasiones a veces sucede esto, en lo cual tú deberías colocarle que vas a invertir, por ejemplo, en un taller, en una inversión de camiones. Y es como, la idea es que te genere un flujo de caja económico, pero real, ¿no? Que tenga sentido tomando en cuenta todas estas restricciones. Límites físicos también, muy interesante cómo puedes colocarle límites físicos. Acá tú lo puedes limitar. Fernando, perdón, por acá Jesús Camarena. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jesús? Escuché que estás incluyendo el costo de capital para optimizar. ¿Y cómo lo seteas un costo de capital, por ejemplo, de 5 palas eléctricas que vas a comprar en un año? Tú le colocas. Lo colocas como un sustaining capital. Sí, tú le colocas como una inversión. Ahí hay como sustaining capital, algo que en lo personal yo he visto, aunque cada mina se comporta diferente, ¿eh? Yo personalmente he visto el sustaining capital, le colocan ya como al precio, al costo del minado. Como una Sí, le colocan el costo de minado, le asumen un adicional. ¿Ok? Ya, pero ese costo de capital, ¿cómo le colocas en el setting? Asumiendo que no lo vas a colocar en el costo de minado, tú tienes una pequeña plataformita acá, una tabla en la cual le dices que en el periodo 5 vas a invertir 10 millones. En el periodo 20 vas a invertir, no sé, 100 millones, ¿no? En el periodo 30 vas a invertir 5 millones. O sea, tú tienes la capacidad de poder indicarle en qué periodo vas a realizar la inversión. ¿Está bien? Y si es un proyecto nuevo, ¿puedes poner también el inicio de una planta, por ejemplo? Sí, también puedes colocar.
Puedes ¿Y colocar ¿Podrías esas mostrarle informaciones. en tu setting cómo se hace eso? Porque yo he usado NPBS y no tenía esta herramienta. Es muy buena lo que tú dices. Ahorita lo voy a anotar y les voy a mostrar, ¿está bien? Miren la herramienta, ahorita lo voy a mostrar. Gracias. ¿Okay? Puedo poner plantas, ¿no? Por ejemplo, costos de capital. Ahorita lo que estoy haciendo primero es explicarle más o menos el contexto de la herramienta, y lo siguiente va a ser mostrarle la herramienta y cada una de las ventanitas. ¿Ok? Cada una de las ventanas en las cuales puedes setear. Ok. ¿Ok? Costo de capital. Fernando, buenas tardes. Ali, por este Sí, lado. buenas tardes. En Lima. ¿Qué tal? Fernando, tengo una duda. Con respecto a los seteos de los costos de minado de procesamiento, ¿está sujeto a valores puntuales? Por decir, no sé, se me ocurre, $5 por tonelada por material, ¿es constante o se puede, digamos, variar periodo a periodo? Sí, periodo a periodo, lo que puedes variar es por tipo de materiales, puedes variarlo por un adicional por cada uno de los bancos, por profundización. Por periodos no lo he modificado. Lo que sí puede ser es que ese costo de minado dependa de algún tipo de variable que está dentro del modelo de bloques. Por ejemplo, decirle, ¿sabes qué? Para determinado tipo de roca me vale 1. Para otro tipo de roca me vale 1.5. Para otro tipo de roca me vale 1.3. Eso puedes hacer. Tú puedes decirle que para el banco base vale $1. Para 2 bancos abajo, súmale 0.1. 2 bancos abajo, por cada banco que vas a ir profundizando, súmale un punto. Bueno, punto 1 es mucho, ¿no? Realmente estamos en un punto 0.15 generalmente, o 0.01 también en adición por banco. Gracias. Costo de minado. ¿Y eso lo haces a través de un script o el mismo programa lo setea? Bueno, el mismo programa. Ahí te voy a mostrarles cada una de las ventanitas. Y Ok, eso, gracias. solamente quiero que quede bien claro que tú puedes modificar. Ese costo de minado también podría ser un campo calculado. O sea, tú, ya sea en nuestra solución como el estudio P o en una otra herramienta, podrías colocarle una fórmula que dependa de otras variables y que te indique ahí cuánto va a ser el costo de minado de ese bloque. Está bien, pero que varíe de acuerdo al periodo en el cual se va a extraer, no lo he hecho todavía. ¿Está bien? Porque hasta este momento tú estás valorizando cada uno de los bloques. Gracias. Ok, perfecto. Si hubiera alguna consulta también, quiero que esto sea como una conversación, como les dije, y sería bueno para que todos aprendan, ¿no? Todos aprendan qué es lo que está ofreciendo DataMine y el MPV Scheduler. Bueno, el Sinking Rate también podemos colocarle cuántos son. Cuando hacemos el plan de minado, tenemos que indicarle cuántos bancos por cada pushback, cada fase podemos bajar. ¿Está bien? Todos sabemos que en ocasiones yo tengo una pala que hace 30 millones de toneladas, por ejemplo, por año, y yo sé que en esa fase, si yo digo que en un periodo va a sacar 500 millones, no tiene sentido, ¿no? ¿Cuántas palas tendría que colocar? No, una cosa así. Entonces, la idea es que tú le puedes decir a la herramienta que, oye, puedes avanzar a 30 millones, o puedes avanzar a 60 millones hasta este periodo, o puedes avanzar, ¿sabes qué? Los primeros 5 periodos puedes avanzar a 60 millones y los siguientes 5 periodos vas a avanzar a 30 millones porque vas a tener solamente una pala. Como para que refleje la realidad, ¿no? Lo que sucede en la operación, que ese avance, cuando tú ya vas a hacer el plan de producción, depende de la capacidad de los equipos que tienes en la mina. ¿Está bien? Tú puedes colocarle por bancos también, ¿eh? Eso es por tonelaje y también puedes decirle por bancos. ¿Sabes qué? Yo quiero que avance 5 bancos por periodo, no sé, 3 bancos, o no se pase de 10, ¿no? Por ejemplo, la flota de acarreo, también tú puedes insertar la flota de acarreo, puedes decirle qué tipo de equipo estás utilizando para poder calcular la cantidad de horas que vas a necesitar para poder cumplir con el plan de producción. La tasa de descuento, también le colocas una tasa de descuento para poder calcularlo el NPV. La recuperación también, la recuperación es variable, completamente variable, depende si tú quieres colocarle una fórmula, o quieres colocarle, no sé, que la recuperación varíe de acuerdo a la mineralización, de acuerdo a la alteración, entre otras cosas, ¿no? Puedes colocarle ahí la fórmula, tu fórmula metalúrgica de recuperación, ¿no?
¿Está bien? Los contaminantes también te permite limitar contaminantes. Tú le puedes indicar, ¿sabes qué? Yo no quiero que pase de este limitante. ¿Ok? Si yo quiero sacar un plan, pero no quiero que el tonelaje de material pase de este, por ejemplo, que tenga arsénico, entre otros contaminantes, un zinc, no lo sé, para otro tipo de yacimiento. Tú puedes limitar que el plan, te va a generar un plan, pero que no se pase de un tipo de contaminante, porque sabemos que te va a generar un problema en la planta, ¿no? Cuando quieras comercializar el concentrado. Puedes colocar un MCAF, PCAF también, un Cost Adjustment Factor by Bench. Por cada banco puedes adicionar, ya sea para arriba o para abajo, ya sea en procesamiento también. ¿Está bien? Los destinos también, tú puedes indicar los destinos. Puede ser el botadero, puede ser la planta de producción, la planta de procesamiento, entre otras cosas. También puedes colocarle stockpiles. Puedes decirle qué tipo de stockpile tienes, qué tipo de material va a recibir ese stockpile. ¿Está bien? Puedes crear más de un stockpile, puedes crear varios. Puedes decirle también que el mineral, cuál es el mineral que tiene inicialmente, antes de correr el plan ya el stockpile, ¿no? Almacenado. Y lo que hace la herramienta es utilizar ese material para poder cumplir en ocasiones, si es necesario, o si ve que te va a generar rentabilidad. ¿Está bien? Acá vamos a ver la parte del modelo económico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Tengo una duda, Fernando. El Sí, MCAF, ¿qué cosa era? Disculpa. Ya, el Mining Cost Adjustment Factor. Estos son por banco. Es decir, es como para las minas que son un poquito profundas, ya le calculan un adicional. Como le colocas un costo de minado por tipo de materiales, cuando tú realizas la optimización del PIT, la optimización de la búsqueda de los límites, necesitas poder diferenciar entre el material que está en el fondo con el material que está casi en superficie. Porque no tiene mucho, no es equivalente que saques una tonelada de 20 bancos abajo o 30 bancos abajo que saques la misma tonelada en superficie. Entonces, la herramienta debería poder diferenciar entre el material que está en profundidad con el material que está en superficie. ¿Sí? Y el Processing Cost Adjustment Factor también. Tú podrías adicionarle al costo de procesamiento algún adicional por profundización. Bueno, eso ya viene de acuerdo a tu análisis, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos todos claros? Yo tengo una consulta, ingeniero Sí, Fernando. dime. Germán Tello de Lima también. Una consulta. ¿Es posible hacer la optimización de los pits anidados a partir de una exacta ley de NSR? Y ya que no trabaje con las recuperaciones, con los contaminantes, y simplemente darle un valor de bloque y que trabaje con los costos y ya el mining o processing CAF, dependiendo del caso. Sí se puede, porque mira, por ejemplo, el MCAF y PCAF dependen ya de la profundización, le puede adicionar un costo, porque tú colocas el NSR y el NSR punto va a multiplicar el tonelaje de mineral y te va a sacar un valor de ingreso. Ahí le vas a restar el costo de procesamiento, el costo de minado, que a esos costos podrías adicionarle el adjustment factor por banco. Claro. Entonces, de todas maneras, va a ser afectado por la profundización. Sí se Claro, puede. ¿y cómo trabajaría con los bloques de desmonte? Simplemente le daría como que costo fijo, sin darle NSR. Costo fijo sin darle NSR. Claro. Es de acuerdo, deberías en ocasiones tener NSR 0, ¿no? O claro, NSR 0, solamente le va a adicionar los costos de minado. Ya no el procesamiento porque no lo llevarías a la planta. Ok, entendido. Gracias. ¿Okay? Pero sí puedes trabajar con modelo de bloques con NSR, ¿eh? O sea, no hay ningún problema. ¿Está bien? Entonces, lo siguiente es el modelo económico. Por ejemplo, ¿cómo se tiene el modelo económico? Algo que quiero decirles es que me gustaría que prueben la herramienta. Solamente es cuestión de que me escriban un correo y podemos conversar. Se van a dar cuenta que la herramienta es muy sencilla de utilizar. Es bastante intuitiva, cómo seteas los precios. Acá, por ejemplo, vemos, quiero mostrarles un poco, cómo acá, en este caso, tenemos el oro, el cobre, le digo el precio de venta, le puedo poner el costo de venta, ¿no? En este caso estamos trabajando dólares por gramo, el cobre de dólares por tonelada.
Por ejemplo, acá algo que es interesante es que tú puedes colocar este precio y que varíe de acuerdo a una fórmula. O sea, no vayan a pensar que es un precio, o sea, que no te lo permite, ¿no? La herramienta te permite customizar ese precio. Si quieres que varíe de acuerdo a un tipo, a algún contaminante, algún tipo de material, algún campo en los mole bloques, tú puedes setear esta fórmula y decirle que este número varíe de acuerdo al campo que tú requieras, ¿no? Puedes colocar una fórmula tranquilamente. Bueno, de acá le aplicas el costo de venta, acá tú en modelo económico tú puedes setear qué es mineral, qué es desmonte. Realmente lo calcula la herramienta porque tú lo que estás haciendo es colocarle los campos económicos, ¿no? Decirle cuánto es el precio de venta, el costo de venta, las recuperaciones, el costo de minado. Puedes colocarle un costo de minado para cada uno de los tipos de materiales que tengas. Así como en este caso tenemos el minado normal, acá tenemos el minado para el tipo de mineral ore, el tipo de material, ¿no? Tipo de material ore, tenemos el tipo de material wet, soil y fresh. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tenemos el mining, podemos colocarle $1 por tonelada. Acá lo que le colocamos, por ejemplo, podríamos colocarle que este sea el precio de minar mineral, que sea $5 por tonelada. ¿Está bien? Y acá tú puedes setear también una fórmula. Algo que sucede, ya me ha pasado en algunos proyectos que he estado desarrollando, es que en ocasiones ya el modelo económico, el modelo de bloques viene con su campo costo de minado. Si quieres que suceda esto en el NPV Scheduler, lo único que tienes que hacer es poner set fórmula e indicarle que no utilice el valor que está en esta caja, ¿no? De $5 por tonelada, sino que tome el valor del modelo de bloques. Quizás mcost, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado que a veces tienen un campo que se llama mcost. ¿Está bien? Por ejemplo, acá tú pones costo de minado, acá el costo ya por volumen, ¿no? Generalmente lo hacemos por masa, ¿no? Así como ven acá, ¿no? Le ponen un costo de minado. ¿Ok? Tú puedes poner una dilución de minado también, ¿no? Una recuperación minera, si es que requieres. Yo en lo personal no he colocado, es cuestión de si la operación que ustedes tienen consideran que es necesario colocarlo, lo importante es que la herramienta te lo permita. Eso es lo más importante, que se ajuste a tu necesidad. Entonces acá como vemos, por ejemplo, a este material ore, porque no es que sea todo mineral, sino acá simplemente prácticamente la roca se llama ore. O sea, le estamos diciendo que este tipo de roca, en este tipo de roca puede haber mineral o no, dependiendo del seteo de la configuración económica. ¿Está bien? Acá lo que le estoy diciendo, por ejemplo, que el costo de minado no es 1, sino es la multiplicación de 5 por 1. Es decir, el costo de minado de mineral va a ser 5. ¿Ok? Acá yo le puedo poner varios tipos. Puedo poner planta 1, planta 2, planta 3 y ponerle que cada uno de esos campos tenga unas determinadas características. ¿Está bien? Acá yo le puedo poner un costo de procesamiento de cada una de las toneladas que van a la planta. Y yo, planta 1, planta 2, planta 3, las 3 pueden cambiar. O si no, también en ocasiones me ha pasado en algunos proyectos que he desarrollado, es que el costo de procesamiento tiene acá la fórmula, ¿no? Y la fórmula tú le seteas, tú le configuras que tenga ya el modelo de bloques, el campo PCOS, ¿no? Un costo de procesamiento por tonelada, ¿no? ¿Ok? Tú acá puedes configurarlo tal como lo indica acá. Este es muy interesante. Acá tú lo que haces es colocarle, por ejemplo, la recuperación. Puedes colocarle ya si quieres una fracción o si quieres una fórmula. Si tú tienes una fórmula de recuperación, no hay ningún problema. Puedes editarla acá y que varíe de acuerdo a todos los campos que tú quieras colocar. En este caso solamente tenemos oro y cobre, ¿no? Tú puedes haberle colocado extra 1, extra 2, extra 3, extra 4, y que cada uno de esos extras, cuando tome determinado valor, sean prácticamente como componentes de una función que te describan la recuperación de determinado tipo de metal, ¿no? ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Está claro? Fernando, ¿me puedes escuchar? ¿Aló? Sí, te escucho claro, Juan.
Ya, el lenguaje para, bueno, yo imagino, ¿dónde declaras tus variables ahí? Porque veo oro, cobre, eso ya lo lee directamente en el modelo de bloques. Sí, tú lo importaste. Tú previamente lo importaste. Ya, y una consulta más. ¿Esa programación es propietaria? ¿Está en algún lenguaje en especial o es propia del programa? Ya, la edición de la fórmula, ¿te refieres? Sí, o sea, para programar todas las fórmulas es con el editor de, ¿cómo se llama? De Datamine. Sí, pero es muy sencillo, es las fórmulas clásicas, ¿ah? Es una condicional, si el cobre es menor a 0.1, entonces va a ser 0. En ocasiones no, por ejemplo acá tú le puedes decir, ¿no? Que ya si el cobre es menor a 0.1 va a ser 0, y acá puedes colocarle una función, por ejemplo acá está elevado al cubo, pues 2236 elevado al cuadrado, ¿no? Y acá algunos otros valores. No, lo Pero que pasa es que a veces, bueno, hay lugares donde tienes de verdad las fórmulas demasiado largas ya, y quería saber si se podía extender más esa se forma puede de cálculo. extender. Tú puedes llenar todo esto. Todo Ya, este cuadrito blanco, ya. todo eso, yo he llenado todo ese cuadro de fórmula, según la fórmula que tú requieras. Y por último, si ves que no te alcanza, podrías tú hacer el cálculo en otra herramienta de procesamiento, de modificación del modelo de bloques, y que un Ya. campo tenga el valor, y Ah, utilizar ese campo. Es decir, por ejemplo, yo lo puedo tener que, yo ya calculé en otra herramienta el P-cost, y ya. yo lo que hago es simplemente poner igual y evoco el P-cost, o P-cost Claro. 1, P-cost 2, o costo de procesamiento 1, 2, ¿no? Ah, ya, O ya. 3. Sí. Entonces tú puedes acá colocarle también additional downstream. Es que, como te digo, esta herramienta es muy versátil y se ajusta bastante a cada tipo de yacimiento. Entonces tú puedes colocarle un adicional por tipo de metal. Por ejemplo, tú sabes que el costo tú tienes un adicional, te van a cobrar por cada tonelada que produzcas de cobre, porque este ya es el fino, te van a cobrar tanto. Tú puedes colocar acá que te va a costar $1, o sea, $7.000, imagínate que te genera cada tonelada, vas a restarle $1 por algún tipo de proceso que vas a incurrir por producir ese metal. ¿Está bien? Tú podrías acá colocarle, por ejemplo, $1 por tonelada, entre otras cosas, ¿no? $2, $3. ¿Está bien? O si no, se tiene una fórmula también, como dije acá. Tú puedes colocar una fórmula. O quizás, no sé, una penalidad, no lo sé. Si a ustedes se les ocurre en ese momento y ven que describe o modela la valoración del flujo de caja, bueno, de la valoración de los metales que tienen en su mina, ¿no? ¿Ok? Tú puedes colocarle acá el costo de minado, por ejemplo. Lo que yo estoy haciendo es, ¿te acuerdas que habíamos colocado 5 en mining? Es como multiplicar al 5 por 0.95. Es decir, el costo de minado del fresh es 5 por 0.95, ¿no? Que sería un valor aproximadamente de, por ejemplo, de 5, 4.75, ¿no? ¿Está bien? Entonces la herramienta te permite colocarle un costo de minado por cada tipo de materiales y colocarle más de un proceso. ¿Está bien? Puedes definir el costo de minado por el tipo de roca o más reglas considerando diferentes destinos. Define el costo de proceso, ¿no? Una tasa fija o una fórmula compleja. Características principales son un proceso simple y lógico. Defina la ley de corte o deje que el MPV Score lo calcula por usted. Tú puedes definirlo. Tú puedes decirle a partir de cuál crees que es mineral, cuál crees que es de monte o le insertas todos los parámetros económicos y que el software identifique cuál es la ley de corte económica. ¿Está bien? Define la ley de corte. Por ejemplo, todos los archivos deben ser definidos con más complejidad usando fórmulas y atributos del modelo de bloques. Tú puedes insertar 20, 50 atributos del modelo de bloques y esos 50 puedes utilizarlo en realizar cálculos acá dentro del modelo económico, no hay ningún problema. El costeo se hace por volumen, por toneladas, ¿ok? ¿Hasta esta parte estamos bien? ¿Cómo lo ven por ahí? Hola Fernando, te habla Abner.
¿Cómo estás, Abner? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, tenía una consulta en la parte donde está el downstream del costo de proceso por tipo de metal. Ah, ok, perfecto. Ya. Acá me En parece ahí, que está. Ajá. ajá, en ahí es el dólar por tonelada, pero de concentrado, ¿verdad? ¿O es de mineral? No, es de fino. Ah, ya, Sí, de fino. Por ya. cada, por ejemplo, tonelada de cobre, ¿cuánto le estás restando? Pero Claro, por pero cada uno de los tipos. ajá, ese costo no es lo mismo que, digamos, ponerle en un precio, castigarle al precio del metal, también se podría manejar por ese lado, ¿no? Mm, yo creo que no, ¿ah? Ya. Sí, no. Porque, ya, está bien. En ocasiones yo he visto también, ya recordando, he visto proyectos en los cuales le aplican también acá, en vez de colocar el costo el costo de venta, a veces le he visto que lo colocan acá también, el costo de venta. Sí, podría aplicarse también es como un costo de venta, ¿no? Porque estás aplicando al fino. Exacto, por eso es que Sí, la pregunté yo por ahí, ¿no? sí, sí, tienes Ah, ya, razón. está bien, gracias. Perfecto. Entonces, si no hay alguna pregunta, continuamos. Tú puedes generar también esto, seleccionar el pit final, ¿ok? Nuestra herramienta no solamente llega hasta este punto, ¿no? Sino también te hace mucho más. En este caso, lo que estoy mostrando es que la herramienta te permite calcular este gráfico muy conocido por todos, que es la que te indica cuál es el tonelaje de mineral y cuál es el tonelaje de desmonte acumulado por cada una de las expansiones, por cada una de las envolventes económicas. Nosotros podemos, tal como vemos acá, podemos colocar la tasa de descuento, podemos colocar la cantidad de toneladas de mineral que va a planta, podemos colocarle cuántos días es por cada periodo. Podemos hacer, generalmente lo hacemos por años, en mi experiencia siempre lo hago por años, ¿no? En este caso, ¿no? Eh, pero tú podrías cambiarlo, podría ser semestral, trimestral, no lo sé, ¿no? Generalmente yo creo que tiene más sentido hacerlo por años. Está bien, pero se adecua a una mina pequeña, quizás tenga menos periodos. Acá tú tienes el Ultimate Bit, tú podrías utilizar acá el Maximus Cash Flow, tú le puedes decir cuál es, que te genere el límite final, que sea el máximo, la generación máxima de flujo. También te puedes sacar, lo hace por Leshland-Grossman, es uno de los algoritmos que son muy utilizados, bueno, es el más aceptado actualmente, ¿no? Sé que están apareciendo nuevos, pero en lo personal, cada vez que he hecho algún cálculo de reservas, he utilizado Leshland-Grossman y es aceptado. Yo no sé, quizás ustedes tienen alguna otra información, pero yo he visto que en la bolsa de valores te dicen que necesitas haber usado un algoritmo como Leshland-Grossman, ¿ok? Para poder reportar. Como que algunos son como otras cajas negras, ¿no? Eso ya depende de cada uno de los planificadores, ¿no? Y cómo lo va a reportar. ¿Está bien? Podemos decirle también a partir hasta qué nivel queremos, podemos aplicarle un descuento por cada uno de los bancos que expanda. Acá tenemos unas pequeñas como que ajustes adicionales. Podemos castigar más a cada una de las expansiones. Está bien ponerle un descuento por cada banco. ¿Ok? Acá este gráfico lo conocemos, es un gráfico pit por pit, en el cual es el proceso paramétrico, has multiplicado por quizás al precio, en este caso, por cual hemos multiplicado, por ejemplo, le estamos multiplicando, por ejemplo, acá el profit, ¿no? El profit lo estamos multiplicando desde el 2% hasta el 200%. Por ejemplo, acá vemos el 8, el 10, el 12. ¿Qué pasa si lo multiplicamos al profit por 14? ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 16? ¿Qué pasa si lo multiplicamos por 46, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando acá? Es identificar hasta qué momento está generando valor el PIT. Hasta qué momento todavía estás generando, se está elevando, estás generando saltos de valor. ¿Ok? Acá podemos colocarle, por ejemplo, acá tú puedes, como dije hace un momento, podrías acá hacerle el profit factor, el price factor, use mining cost factor también puede hacerlo por el profit, por el precio o por el mining cost, costo de minado. Y puedes acá variarlo como quieras, ¿no? Algo que es interesante
de esta herramienta es que tú puedes variarlo. Cuando quieres llegar a los límites, quieres ser más exacto, tú podrías decirle que no vaya de pasos de 1 en 1, ¿no? Puedes hacer pasos de punto 25, punto 5, punto 1, y he hecho una vez a punto 1, lo necesitaba para algo específico. Podría tener saltos de valor de punto 1, ¿no? Buscando quizás encontrar el límite de una manera más exacta, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, también le conectamos los slopes, algo que es como explicando, yo quiero que quede claro en el concepto, ¿no? De que siempre tenemos que utilizar los ángulos overall, ¿ok? Si no nos han proveído, no nos ha proveído el área de geotecnia, no nos ha entregado el ángulo overall, nosotros tenemos que utilizar nuestro ángulo IRA, revisar, hacer una revisión de cuál de las zonas va a ser afectada por la construcción de las rampas y adicionar el efecto de las rampas al ángulo que tienes en esa pared para poder echarla un poco más. ¿Está bien? Yo creo que quede claro este concepto. No sé si ustedes tienen alguna duda al respecto, pero solamente les digo que así como esta herramienta y otras herramientas utiliza el ángulo overall en la parte de los slopes, y acá tú puedes, por cada tipo de roca que importaste, tú le puedes colocar un ángulo. ¿Está bien? Puedes determinar hasta qué error va a tener para cada uno de los tipos de roca. Por ejemplo, acá estamos colocando el soil, ¿no? Al sol, a este tipo de roca soil, le estoy colocando, no sé, un ángulo, en este caso está con 25, y yo podría modificarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el fresh que tiene 55. Por ejemplo, acá yo también, como dije hace un momento, acá lo he seteado cada uno de los tipos de roca con un ángulo overall para generar las envolventes económicas. Acá tengo una pantalla en la cual yo puedo colocar los límites, la topografía inicial. ¿Ok? Yo también puedo colocar límites físicos. Yo puedo indicarle al software si voy a tener un obstáculo que no voy a poder pasar. En ocasiones que la envolvente económica te diga que puedes llegar hasta el final, no necesariamente significa que vas a poder minar hasta ese punto. En ocasiones desde las limitantes, como pueden ser límites de concesión, puede ser, ya me ha pasado en algún proyecto en el cual justo era al costado de la cordillera y no podíamos pasar, obviamente, la cordillera, ¿no? Ya teníamos problemas también de concesión, ¿no? Entonces, lo que les digo es que la herramienta te permite también limitar físicamente en superficie. Decirle que a partir de esta parte, a partir de este punto ya no puedes expandir. Busca expandirte hacia otros lados, pero a partir de acá ya no puedes. ¿Está bien? Acá también algo que es interesante, cómo le pueden colocar que sea 40 metros. Por ejemplo, tú podrías colocarle que la base sea chata, que no termine en punta, que sea 50 metros, 30 metros. En ocasiones, yo trabajé en una mina mediana, en la cual teníamos equipos de excavadoras, en las cuales entraban hasta en 15 metros, 20 metros, ¿no? Y podían extraer. Depende de la operación que ustedes tengan. Pueden modificar acá la base. Las características principales que tenemos acá es un proceso simple y lógico. Define diferentes ángulos overall slopes por cada región en su modelo de bloques. También puedes definir para determinado tipo de roca, de determinada zona, tú puedes determinar y colocarle una roseta. ¿Ok? Te permite colocar ángulos más complejos aún. ¿Ok? Las fases del Legend se generan por beneficio, costo del metal o costo de minado. Puede definir una topografía inicial. Tú tienes dos opciones. Una es la que puedes haberle cargado con un topo per se, es la que yo recomiendo, u otra en la cual tú le puedes decir que tienes una topografía inicial. ¿Ok? A veces en ocasiones tenemos la topografía inicial, por ejemplo, como la topografía final del año 2020, por ejemplo. Si queremos empezar a planificar a partir del 2021, tendremos que utilizar la topografía final del 2020 y utilizarla como una inicial para los siguientes periodos. La herramienta te lo permite. ¿Está bien? ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Aló? ¿Y en dónde pones el capital, lo que comentaste anteriormente? Ah, ya. Ok.
acá tengo más adelante. Voy a irme a ese tema exacto, ¿ok? Creo que podría ser. Tú haces el plan de minado en el scheduling, no en la definición del PIT final. A ver, sí. Claro, en el schedule lo hago yo. Ah, ok. Y en el PIT final, ¿cómo intervienen los capitales? ¿Qué capitales entran? En el PIT final. Sí. Por ejemplo, en la selección del PIT final, tú podrías colocarle un costo de capital de inversión. Por ejemplo, si vas a invertir en la construcción de un botadero, hasta en la remediación. Ya me ha pasado que en ocasiones algún proyecto mediano, si tú le insertas el dinero, el gasto que vas a incurrir en tener un botadero más grande, no solamente de construcción, sino también por remediación, en ocasiones el PIT se contrae, es más pequeño. Entonces, ese tipo de gasto debería ser de costo que vas a incurrir, vas a tener que colocarlo en el costo de minado, castigarlo, a sumarle $1 más, o la cantidad que ustedes crean conveniente. Sí, ahí le aplicas. Okay. A ver, estamos generando Ya, solamente envolventes económicas, nada más. ¿Ok? Gracias. Entonces, ¿cuál sería la siguiente parte? Sería, todos sabemos acá, podemos identificar, por ejemplo, cuáles son los saltos, ¿no? Quizás han hecho este análisis, ¿no? Es muy conocido, en el cual tú lo que haces es seleccionar los límites, no seleccionar los límites, ¿no? Seleccionar los saltos de valor que generas por cada una de las expansiones, ¿no? Para poder determinar cuál sería el pushback, ¿no? Determinar cuántos de esos pit shells conformarían el pushback. ¿Ok? Algo que yo les digo, en mi experiencia, no ayuda mucho esto, porque tú lo sumas y te puede generar un buen valor, pero, o un buen salto, dices, este es el punto, pero en ocasiones, cuando tú te fijas cuántas toneladas tienes, por ejemplo, tú alimentas a la planta con, no sé, 20 millones al año, no sé, con 100 millones, y ese pushback solamente tiene 10. Te genera un montón de plata, pero no te genera mucho valor, porque es muy pequeño, hasta el ancho de minado no te permite ingresar, ¿ok? Por eso digo que tengan mucho cuidado con esto, tengan mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces, tú puedes identificar acá cuáles son los saltos de valor y puedes identificar a partir de qué zona ya no está generando más saltos. Y en esas zonas tú deberías ya determinar que deberías cortar hasta ahí. ¿Ok? Por ejemplo, esto es lo que tenemos acá. ¿No? Esto es lo que logramos, identificar hasta qué punto deberíamos ir expandiendo el PIT. Y acá como vamos a highest NPV, ¿no? Esto no significa que no estás generando más dinero. Lo que sí significa es que estás generando tan poco que ya no te está aumentando el NPV. Y estás invirtiendo en ocasiones, y les puedo mostrar acá un análisis que realicé, en el cual tú puedes estar invirtiendo, no sé, 100 millones por una expansión más, y estás ganando 10 millones, ¿no? Estás ganando, no sé, 5 millones de dólares. Estás como ganando 3%, estás ganando 5%, 8%. Y ahí lo que tienes que hacer es identificar hasta qué límite todavía te genera la rentabilidad mínima del negocio, ¿no? De la empresa para la cual estás elaborando, la de la corporación. Por ejemplo, hay empresas que te dicen yo solamente invierto si hay un 10% mínimo de rentabilidad, ¿no? Esto lo haces con análisis de incremental de costo con incremental de beneficio, hallando la rentabilidad por cada una de las expansiones. Les puedo mostrar. ¿Hasta ahí está bien claro? Me gustaría si tienen alguna duda, no hay ningún problema, los escucho. ¿Está todo claro? Una consulta, Fernando. Dime. Sí, en los slugs vi que pones XY. ¿A qué se refiere eso? Acá, ahora vamos a colocarlo. En los slugs. Esto acá. Ajá. Sí, así es. Ya, acá es, lo que haces tú acá, es tú puedes decirle, tú puedes apretar Calculate, este botón, les puedo mostrar también en la herramienta. Yo quiero
que colocarle, por ejemplo, un slope de 25. Yo aprieto el calculate y le puedo colocar 25, acá no lo hacen, en este video no lo hacen, y puedo revisar que buscar ese 25 con el mínimo error. Y lo que hace este Slope Filter Dimension es reducir o aumentar acá este XY Direction para poder disminuir el error. Tú puedes variar el error de cálculo entre los ángulos. Lo que pasa es que tú cuando quieres generar, cuando estás generando el límite final, cada uno de los límites de cada una de las expansiones, empieza a generar un ángulo entre los bloques, entre el bloque superior con el inferior, ¿ok? Lo que está haciendo esta herramienta X Direction y Y Direction es buscarte, o tú puedes seleccionar aquel error mínimo o máximo que tú puedes aceptar. ¿Está bien? Es para el cálculo del error. Ok. ¿Sí está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ok, es para el cálculo del error que existe para cuando usas ese slope 25, por ejemplo. Ese X direction y Y direction te va a permitir calcular el error que existe para ese ángulo. En ocasiones tú puedes decirle a la herramienta, yo quiero un error casi cero, el proceso va a demorar un poco más. Tú puedes hacer un cálculo más rápido y puedes poner un calculate, el mismo ángulo, pero con un error mayor, y el proceso va a durar menos. ¿Está bien? Tú puedes variar ahí el error que quieres tener entre los cálculos. Sí, sí está claro, ¿no? Pero es para calcular el error. ¿Ok? Listo. Listo, gracias. Ok, perfecto. Acá, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Por ejemplo, todo esto podemos visualizarlo en el MPV, creo que está muy interesante cómo tú puedes visualizar cada uno de los factores, ¿no? Multiplicado, por ejemplo, por 12%, 22%, 28%, 40%. Y puedes colocarla acá, ¿no? Por cada uno de los factores, ¿no? A 12% tienes 9 millones de roca, un NPV de 316 millones, 5 millones de toneladas de roca, un strip de 1.31. Esta herramienta te permite analizar todo eso. Y todo eso que a menor strip vas a generar más dinero, ¿no? Más flujo de caja. Entonces también te dice la cantidad de mineral que vas a obtener por la primera expansión, que sería cuando tienes factor 12, ¿no? ¿Recuerdan acá cómo dice? Por ejemplo, acá llega el factor 12, ¿no? Si esto es suficiente como para poder alimentar a la planta, perfecto. O sea, no, todo excelente. ¿Está bien? La siguiente expansión, que sería el 22, tienes 9 millones de mineral, por ejemplo, 32 millones de roca. Luego la expansión con 28% tienes 50 millones. Este es el acumulado. ¿Está bien? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Está todo claro? Por ejemplo, las características principales, ¿no? Define diferentes ángulos de overall, slope para cada región en su modelo de bloques, define límites para el análisis, las fases de Legend Rollman se generan por precio, costo minado, ¿no? Hasta ahí todo está claro, ¿no? Entonces, la herramienta te permite llegar hasta ahí y mucho más. ¿Ok? Eso solamente quiero que quede claro. La siguiente, por ejemplo, es, en este caso, la generación de pushbacks prácticos. Es lo que tú me decías, Juan. ¿Me escuchas? Por ejemplo, los pushback prácticos, ¿no? ¿Cómo genero los pushback prácticos? En esta herramienta lo que podemos hacer es decirle, ya sabes que yo seleccioné mi límite óptimo, ¿no? Entonces yo le puedo decir que hasta tal pit shell voy a seguir hasta tal pit shell voy a seguir, voy a generar mis pushback. Yo puedo establecer, por ejemplo, mi pit final puede ser este, pero mi pit óptimo puede ser este. Entonces, yo voy a generar mis pushbacks dentro del pit óptimo, ¿ok? Entonces, esta herramienta te permite generar esos pushbacks, ¿ok? Acá tenemos un máximo pushback, acá puedo decirle que, ¿sabes qué? Yo quiero que se genere, no sé, máximo 10 pushback dentro de ese límite. Yo en lo personal siempre le pongo más de 10 para ponerle de tal manera de que cuando lo genere, la herramienta se sienta en libertad de poder seleccionar así sea un pushback pequeño, que seleccione
el pushback que genere mayor dinero. De tal manera de que después lo que hago es Una combinar. consulta. Dime. Una consulta, ¿se puede poner restricciones entre pushback? Por ejemplo, yo quiero avanzar 2 bancos en el primer pushback, pero en la operación no me permite seguir avanzando, sino irme al otro pushback, más o menos así. Pero ese es secuenciamiento. Ahorita es definición del pushback en sí, la forma. La herramienta llega hasta el secuenciamiento y plan de producción, sino que ahorita lo que estamos haciendo es la forma del pushback, porque a partir de la forma vamos a calcular la secuencia de extracción. ¿Está bien? Entonces, te permite, pero en la parte de la extracción. Acá lo que estamos diciéndole es, yo quiero esta forma. Y sin ser como que decirles que la herramienta del NPV Scale tiene la mejor herramienta para hacer diseño pushback, ¿no? Esta herramienta te permite diseñar el pushback como tú lo quieres. Puedes rankearlo por dólar por tonelada de beneficio, puedes limitarlo en superficie, puedes decirle qué ancho de minado mínimo requieres, puedes decirle también, por ejemplo, yo quiero que el pushback 1 tenga 5 millones de mineral, tenga un límite de banco de 10 hasta el 10, puedes colocar esos ajustes en superficie, ¿ok? Por ejemplo, todo esto puedes colocarlo, te permite realizar, ¿ok? Es un proceso simple y lógico, define el número de pushback basados en objetivos y otras limitaciones. Fernando, una consulta. Dime. Fernando, Ali, de nuevo, una consulta. Sí. Si vamos a la parte inicial del video que seleccionas los máximos de PIT igual a 10, ¿qué pasa si elijo un número menor? Gracias. A ver, al anterior. Dice All PIT Options, en el video de la izquierda. A ver, el de acá. Sí, ese. Ahí dice All PIT Options. Yo pongo, ¿qué pasa si pongo un valor? ¿En este acá? ¿Máximo pushback number o este acá? No, en ese máximo pushback number, ¿qué pasa si pongo algo menor a 10? Ya. Sí, no, es que realmente lo que estás diciéndole no lo estás limitando. Tú sabes que dentro de esos límites puedes crear, por ejemplo, tú sabes que va a salir como 3, ¿no? La herramienta lo que va a hacer es que no lo estás limitando. Si tú le dices que va a ser 10, la herramienta va a encontrarte la cantidad de pushback que te genere mayor dinero, mayor beneficio. ¿Ok? Si tú le pones menor a 10, por ejemplo, un 9, no le va a afectar nada en este caso, ¿no? Cuando tienes una mina más grande, sí puede afectar, porque en ocasiones hay minas que tienen 15 fases. ¿Ok? En este caso, en esta mina, tienes 3 fases. Entonces, si yo le pongo 10, no lo estoy limitando en nada. Estoy diciendo que el software corra solo. Le puedo poner 9, también no lo estoy limitando en nada, porque no me va a generar 9 o ni 8 fases. ¿Ok? Cuando tú hablas de 2 fases, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi pushback generator me genere 2 fases. Ya. Entonces, en este caso, lo que va a hacer la herramienta es buscar acá un límite entre el pushback 1, un límite dentro del pushback 2, y lo va a pasar al 1, y hay una parte que lo va a pasar al 3, ¿no? Y se va a convertir en 2 pushbacks. Entonces, lo que está diciendo es limitarle la cantidad de pushbacks. Sí. Y eso tiene efecto en el gráfico anterior que mostraste. En el gráfico anterior. Del slide anterior, ¿de las curvas o me equivoco? ¿Esto? No, el anterior ese. Para no decir nombres. A ver, de las barras. Ya. Este. Ese mismo. Gracias. Ya, claro. Lo que pasa es que no tiene efecto. Esto es un análisis bit by bit. Es un análisis bit by bit. Lo que yo estoy haciendo es ya no ser bit by bit, porque estos pushbacks, esta selección de fases que te estoy mostrando en muchas ocasiones no son operativas. Lo que estoy haciendo es mostrarte la herramienta del NPV Scaler que te genera pushbacks operativos. Es decir, tal como ves acá, por ejemplo, así como lo ves acá, no te va a generar fases así. Con este ancho de minado, con una cantidad de toneladas de mineral o de desmonte como tú lo requieras. ¿Está bien? Pero el análisis bit by bit es diferente a este análisis pushback. Los dos están buscando generar mayor valor, pero por más que el bit by bit te genere, no sé, 100 millones y el pushback te genere 80, realmente la generación del pushback te va a generar 80, pero reales. Porque yo lo único que puedo hacer es, para poder compararlo con el pushback, es ese análisis bit by bit,
operativizarlo. Y después de operativizarlo, recién evaluarlo como uno del pushback, como un pushback, como estos pushbacks generados por el NPV Scheduler. ¿Está bien? Ya, Porque estos me queda claro. sí son con noches de minado. Me queda ¿Ok? claro, gracias. Entonces acá, esta es una de las mejores herramientas que tiene el NPV Scheduler, es cómo generas pushbacks acá. ¿Ok? Tú le puedes colocar limitantes en superficie, en profundidad, puedes decirle que quieres 5 millones, por ejemplo, de mineral, yo quiero 12 millones, quiero 10 millones, y la herramienta lo que va a hacer es buscarte esos 12 millones. Quiero de desmonte, quiero tanto, quiero de material, tú acá puedes decirle que sea mineral, desmonte. Hace un momento dijeron que los finos, ¿no? También, si quieres una cierta cantidad de finos, también puedes colocarle la cantidad de los finos. Y decirle que esa cantidad de finos es lo que tú requieres para que la fase 1 se dé. Tú también puedes limitarlo en profundidad. Tú puedes decirle que el pushback 1 no puede llegar hasta acá. Por ejemplo, imaginando que es el banco 20 y es el banco 10, yo no quiero que llegue hasta el banco 20. Yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que llegue hasta el banco 10. Ven acá, el bench limit, en profundidad también puedes limitarlo, cosas que otras herramientas no te lo permiten. ¿Ok? Limitas en profundidad, puedes colocarle acá ajustes en superficie, colocarle limitantes. Tú puedes dibujarle el gráfico acá y decirle, yo quiero esta forma. Si te dibujó un cachito más acá a un lado, sí pueden ver mi manito, ¿no? Puedes colocarla acá un poco más adelante, puedes aumentar, quizás ha salido un bracito por ahí, tú puedes cortarlo tranquilamente. Creo que sí lo ven. Bueno, Sí lo vemos. Ah, ya, perfecto. Entonces, esto es lo que puedes hacer con los pushback, es un proceso simple y lógico. El schedule, por ejemplo, algo que también es importante, entender que no importa si cada uno de los pushback independientemente te genera el mineral, es el beneficio, el dinero. Lo que importa es de qué manera lo extraes. ¿Ok? Y la herramienta te permite poder extraer el material. Te permite poder decirle, ¿sabes qué? Yo necesito, para alimentar a la planta, unido a estas 3 fases, 4, 5, 10 o las fases que tú quieras, decirle que yo necesito alimentar a mi planta con 1 millón de toneladas anuales. No puedo alimentar con menos. Entonces, las fases tienen que ir de la mano con el plan. ¿Ok? Y lo que hace esta herramienta es de manera muy rápida. Yo les digo, una ejecución de pushback son 3 minutos. Cada corrida. Una generación de schedule son 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, quizás ya en otros casos hasta 10, pero más de eso no pasas. Entonces, esta iteración que existe entre la generación de pushbacks con el schedule es muy rápida, es muy dinámica. ¿Ok? Yo creo que les puede interesar probar la herramienta. En este caso, por ejemplo, yo le digo una cantidad de roca, ¿no? En este caso tenemos roca. Yo quiero una cantidad de roca. Y tal como ven acá, se puede visualizar. Te envía esta solución. Creo que sí lo pueden ver, ¿no? ¿Está claro? Entonces, acá lo que hago es colocar la cantidad de rocas, le digo los periodos. Yo inicialmente puedo haberle dicho que quiero mi NPV por años, pero ahorita yo lo puedo colocar acá que sea por trimestres. Por trimestres, por ejemplo. Puedo colocar acá que cada uno de los periodos sea mensual o semestral. ¿Ok? Y puedo variar también la cantidad total por un factor. ¿Ok? En ocasiones me ha pasado que a veces el throughput varía, ¿no? Tú puedes tener, por ejemplo, en los primeros periodos 22 millones o 50 millones, por ejemplo, tu planta te procesa 50 millones, pero luego haces tus cálculos y revisas que te va a procesar 58.5 millones, te da 59 millones, luego 59.36, todo eso. Cada uno de esos valores se puede obtener multiplicando por un factor al general. Y bueno, ya los demás tú lo puedes multiplicar por 1 nada más, ¿no? En este caso sería la multiplicación de 1.6, sería 1.600.000 por 1.5, que sería un poquito más, ¿no? Es como diciéndole a la herramienta que saque más roca de los primeros 20 periodos. Y después del periodo 21 al 100 te saque 1.600.000. ¿Sí se entiende? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, acá las características principales, definir periodos. Tú puedes definir los objetivos por periodo. Tú le puedes decir cuánto tonelaje. Mira, acá es interesante, ¿eh? Cómo tú le puedes colocar roca, mineral, el tipo de material. Tú le puedes decir cuánto de oro recuperado. Por ejemplo, yo quiero tanto fino. Tú puedes decir acá, yo quiero 200, no sé,
5.000 onzas, 100.000 onzas. Tú le colocas la cantidad de onzas y lo recuperas. Y le dices que por cada uno de los periodos que te cumpla la cantidad de onzas recuperadas. O sea, no solamente la ley, no solamente el tonelaje, sino también la cantidad de finos que tú requieres para poder cumplir el plan. ¿Está bien? Bueno, ahí manejo de stocks, por ejemplo, si no llego a un periodo, tengo que entrar a un stock, ¿también se puede ir? Sí. Lo que pasa es que en este momento, hasta esta parte, lo que estamos haciendo es como que evaluar si realmente los pushbacks te generan, te van a poder alimentar a la planta. Inicialmente, Lo que pasa es que si la cantidad, el tamaño, la forma, no van acompañadas de una secuencia que esté amarrada por el motivo de los pushbacks, se te va a hacer bien complicado ajustar en los siguientes periodos. O sea, no lo vas a ajustar ni siquiera con un stock. ¿Ok? Primero, tú tienes que darte cuenta o lograr que los pushbacks te permitan alimentar a la planta, extracción. El resto, lo siguiente, es utilizar los stocks, ya sea para almacenar mineral de mediana a baja ley y darle prioridad a los de alta ley pronto. Esa ya es la siguiente parte, que es la generación de planes. Esta es una secuencia de extracción. Si en tu seteo no llegas, te pone ahí en el reporte que falta tanto. Sí, te dice que no estás llegando. Entonces, algo que se den cuenta y muy interesante, a mí me encantan estos temas, y si tienen alguna duda, igual me vuelven a preguntar, justamente es la posibilidad de poder diseñar las fases, evalúa secuencia. Diseñas fases, evalúa secuencia. Modificas el pushback, diseñas, evalúa secuencia. ¿No? Cualquier modificación en las fases debería ser evaluado con una evaluación, debería ser evaluado y corroborado con una secuencia de minado, ¿no? En la cual puedas asegurar el mineral expuesto por cada periodo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tú puedes poner otras limitantes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de mineral, puedes decirle que varíe de acá a acá, ¿no? Que haya un mínimo, un máximo. Eso se puede, por ejemplo, en lo personal he visto, cuando son el pad de lixiviación, he visto que puede variar un poquito, subir un poquito, bajar, ¿no? Pero cuando es planta concentradora sí es un valor fijo, ¿no? Acá puedes poner stripping ratio también, tú lo puedes colocar que mantenga un strip. Eso es muy común, ¿no? Mantener el strip por periodos, porque no puedes mover ni mucho mineral, ni mucho desmonte, ¿ok? Entonces acá tú también le puedes colocar el stripping ratio, le puedes colocar el mineral, le puedes colocar el stripping ratio, por ejemplo, en este caso el objetivo es ¿cuánto? Es 6.5, un mínimo de 5.5 y no puedes pasarte de 7.5 de strip, ¿ok? También manejas el strip. Por ejemplo, eso es lo que te digo, ¿no? Que cada una de las fases están amarradas a la secuencia de extracción, a la cantidad de monte y la cantidad de mineral que estás extrayendo. ¿Ok? Fernando, una consulta. La parte del sinking rate, ¿en qué parte lo configuras? Ya. Eso está más adelante. A ver un momento. Por ejemplo. Acá. Por ejemplo, tú tienes acá targets. Tú le puedes decir que el pushback 1 tenga un sinking rate, un máximo de tonelaje. Que el pushback 3, por ejemplo, empiece después del 1. Acá tú le puedes colocar estas limitantes. ¿Ok? Gracias. Sí. Entonces acá tú le colocas eso y puedes colocar también los lags. Puedes decirle, pues tiene que calzar la secuencia de extracción con lo de las fases. ¿Está bien? Si no le dejas esa cantidad como que debería calzar también, que no se apegue mucho el minado, ¿no? Que deberías mantener una cantidad de bancos entre cada una de las fases de minado. ¿Ok? Entonces, el MAO, MFO, vamos a definir las características por periodo. Acá ya estamos haciendo plan de producción. Podemos insertar stockpiles. Por ejemplo, podemos insertar stockpile, podemos decirle una cantidad de capacidad máxima de stockpile. Podemos decirle cuánto es el máximo reclamo. Podemos decir el costo de remanejo, o la recuperación, ¿no? Vamos a colocarle acá, por ejemplo, el stockpile 2, en la cual le colocamos también los destinos que tenemos. Por ejemplo, acá, cuánto es la cantidad que queremos llevar a ese destino, ¿no? Por ejemplo, la planta, podemos indicarle acá cuánto es lo que queremos, una cantidad exacta, que sería como 30 millones, ¿no? O 300.000, ¿no? No sé, está ahí el valor. El stockpile, por ejemplo, no podemos decirle nosotros
por ejemplo, esta cantidad máxima. Podemos establecer también restricciones acá como la restricción de la planta, las restricciones en las leyes, también podemos indicarle, podemos decirle a partir de qué periodo va a tener, o sea, podemos customizar también los periodos. ¿Está bien? Decirle cuánto va a variar por cada uno de los periodos y podemos sacar un plan de producción. Podemos definir objetivos por periodo, podemos decirle, ¿sabes qué? Yo quiero un mínimo de esta ley en determinado periodo. Podemos crear stockpiles para materiales, diferentes tipos de materiales y leyes, ¿no? Nuestra siguiente herramienta, que es la optimización de ley de corte. Ahorita ya estamos con el tiempo, ya me estaban diciendo que estamos pasándonos un poco. También te permite optimizar la ley de corte. Tú puedes determinar ahí a partir de qué ley vas a enviar a la planta, o la herramienta te permite evaluar cuál es la máxima ley, o sea, cuál es la ley que debería, o la ley que te genera mayor valor con las condiciones actuales, con la planta que tienes. ¿Ok? Por ejemplo, acá tú lo puedes dejar libre a la herramienta y con el yacimiento, y dejando libre a la planta, te puede indicar cuál es el ratio, el consumo máximo, el consumo por periodo que te genera mayor valor, mayor NPV. Ahorita por cuestiones de tiempo voy a hacer otro webinar para poder explicarles bien estos procesos, ¿ok? Acá tenemos la plataforma para setear. Y acá les muestro cómo, por ejemplo, tengo un plan de producción con estos valores en NPV. Primero, por ejemplo, el verde es el NPV normal, y haciendo una optimización de la ley del material que va al procesamiento, yo puedo maximizar el NPV en los periodos iniciales, ¿no? Vemos cómo aumenta el NPV. Por ejemplo, a diferencia del color verde, ¿no? El verde oscuro. Y poco a poco vamos viendo que hemos traído a periodos próximos las mejores leyes, y te está generando mayor valor. Y los que tienen menor valor los está pateando para después, ¿no? No importa si los descuentas un poco más. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenemos cuánto ha podido subir el NPV utilizando el caso base y luego optimizando la ley de corte. ¿Ok? Howlash te permite calcular el Howlash también, la cantidad de camiones, diseñado para satisfacer requerimientos de estudio de Life of Mine, ofrece una rápida evaluación de diferentes estrategias de minado, ofrece una rápida evaluación de diferentes flotas de camiones también, soporta hasta 2 tipos de camiones, optimiza la secuencia por horas de camión, cuántos camiones necesito para mover X toneladas, cuántas toneladas necesito para mover X camiones. Esto es la forma en la cual calcula. A nivel estratégico te calcula la cantidad de camiones, ¿ok? Tú, por cada plan de minado que realices, te va a calcular cuántas horas de camión necesitas para poder cumplirlo, y a partir de esas horas tú puedes calcular los camiones, ¿ok? Y te va a permitir evitar estos saltos, ¿no? ¿Ves acá, ven acá la puntita? Ves que estos saltos son imposibles, y ahorita, o sea, sí son posibles, pero en el tipo, cuando tú vas al plan LOM, estás haciendo tu plan de minado, te das cuenta que estos saltos te generan picos en la cantidad de camiones, y al final vas a tener que buscar zonas más cortas o más lejanas, jugar con los botaderos para poder disminuir el pico. Jugadas que deberías haberlo solucionado en el planeamiento estratégico. ¿Está bien? Los outputs que te genera la herramienta, reportes por periodos, por ejemplo, reportes por fases, reportes por pits, por ejemplo, lo que hemos visto acá, es el pit by pit. Podemos tener una simulación, también te genera. Y bueno, acá también las superficies, ¿no? ¿Qué es lo que te puede entregar? La superficie de Legend-Grossman. Cualquier superficie que tú hagas en la herramienta, vas a poder exportarla tranquilamente a cualquier herramienta de diseño, sea que es en DXF, en Datamine, en cualquier otra solución. Y también puedes visualizarla en la herramienta. Y topografías de mina por periodos. Algo que es interesante, como tú realizas el plan de minado, lo puedes exportar tranquilamente para saber hasta qué cota llegaste. O si no quieres exportarlo, tú puedes visualizar en la herramienta. Puedes saber hasta qué cota estás llegando por cada periodo. Es decir, te entrega el plan de producción y te da la topografía final por cada uno de esos periodos, ¿no? Como vemos acá, este es el pit final, por ejemplo. Acá tenemos los pushbacks, y acá tenemos
por cada uno de los periodos. ¿Está bien? Es muy interesante acá cómo tú puedes visualizar de qué manera están interactuando las fases para poder alimentar a la planta, ¿no? ¿Ok? Esto, resumen de características principales de la herramienta que te genera un pit final y fases de minado, planificación a largo plazo para maximizar el NPV, optimización de ley de corte, te optimiza la ley de corte. Luego puedes utilizar el almacenamiento y remanejo de materiales con los stockpiles, optimización de múltiples destinos de procesamiento, tú realmente puedes utilizar más de un procesamiento, optimización de múltiples pits, acá pues el blendeo, la mezcla de materiales, optimización de la molienda y recuperación, realmente puedes revisar para cuál de la secuencia de extracción te va a generar mayor beneficio, una mayor recuperación, optimización de CAPEX, infraestructura y expansiones. También puedes insertar lo que conversamos hace un momento, ¿no? Que tú puedes insertar la inversión de CAPEX, no el stay in business, ¿no? El CAPEX por infraestructura, ¿ok? La optimización de flotas de camiones también puedes insertar y puedes extraer la secuencia óptima. Y es una guía para el mediano plazo, ¿no? Tú puedes exportar las superficies, enviárselas al personal de mediano plazo y utilizar esas superficies para saber más o menos hasta qué cota deberías llegar, en qué periodos. Bueno, acá estaría terminando la presentación en esta ocasión. Yo lo que voy a hacer, me gustaría poder mostrarle la parte de la planificación, tanto de la extracción hasta la optimización de ley de corte y un plan de producción.